Dios les bendiga. Vamos a tocar un tema, el misterio de la iniquidad, dividido en tres etapas, en tres temas. Y el primero es el personal, el misterio personal, que tiene que ver con cada uno de nosotros, que entendamos cómo trabaja la iniquidad en cada uno de nosotros, que es importante conocerla, porque muchos no entienden cómo el diablo destruye al hombre. Vamos a empezar con el texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, para sustentar que la iniquidad es un misterio. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora impide. Para que se suelte completo, necesita que haya esta consumación de cristianos en todo el mundo para que el Espíritu Santo se vaya, porque habrá terminado el trabajo, y se suelte la iniquidad en todo su esplendor, poderío, que viene siendo el tiempo de ira, y que dice que nunca antes ni después habrá una angustia en esos tiempos de ira que vienen después de que ya no haya ningún cristiano en todo el mundo, un verdadero cristiano, un verdadero salvo, un verdadero santo o un verdadero perfecto. Vamos a empezar el tema. ¿De dónde proviene la iniquidad? Bueno, vamos a Ezequiel 28, 14 y vamos a leer varios textos ahí, porque es importante entender en dónde nace la fuente de la iniquidad. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Querubín grande, está hablando del ángel caído, el ángel rebelde, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. El 15, por favor. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, el ángel creado, Satanás, hasta que se halló en ti maldad. El 16, hermano, por favor. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. Bueno, la contratación se refiere a una tercera parte del universo, en el cual tenía esa jerarquía como jefe de una tercera parte, en donde tenía una tercera parte de ángeles creados, en los cuales hacía una supervisión pues muy grande sobre los cielos. Y por esa contratación que él tenía, por ese trabajo tan especial, tan grande, dice que se llenó de iniquidad. Vamos a ver el asunto de este punto del misterio de iniquidad. Dice, y pecaste, se llenó de iniquidad y pecaste. La iniquidad es el vaso donde genera el pecado. Vamos a irlo viendo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh, querubín cubridor. Bueno, vamos a ese punto importante hasta aquí. Importante porque vamos a hablar de que se llenó de iniquidad. ¿Por qué? Por el trabajo tan grande que Dios le dio y por la jerarquía que tenía. Una tercera parte de ángeles creados, era el jefe de todos ellos, el que mandaba, y que al final por esta rebeldía se los llevó también dentro de su desobediencia. Vamos a ir viendo entonces que la iniquidad genera pecado, y vamos a ver en dónde se genera la iniquidad, qué vaso es, porque es importante entenderlo. Vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia. Isaías 14, 11, 12, 13 y 14, para que veamos que lo que más actúa en la iniquidad es la soberbia. Descendió al sepulcro tu soberbia, hablándole a Satanás a través del profeta Isaías, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiste al cielo,
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, al Padre. Entonces, esa soberbia de ángel creado le generó, le llenó ese vaso y se creyó que podía ser semejante al Altísimo. Y subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. La soberbia, por eso dice la Biblia que mira de lejos al soberbio y al humilde le da gracia. Eso es muy importante entender a través de estos hechos. Apocalipsis 12:9, ahí dice que fue arrojado en tierra. Y se fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, hablando del tiempo apocalíptico, en el tiempo antes de que el hombre fuera creado, fue exiliado aquí en ese lugar llamado tierra, y después vino y puso al hombre para que el hombre cayera en el sentido de el espíritu perfecto que tenía en sus huesos, brincara al alma, y ahí en el alma pecara, desobedeciera y empezara todo el punto de trabajo del enemigo en nosotros a través de la iniquidad que recibe el alma. El vaso de la iniquidad es el alma, y la acción de la iniquidad, que es el pecado, lo hace la carne. Por esa razón, el alma ordena hacer el pecado a través de la carne, para que entendamos el proceso. El hombre llega a beber iniquidad como agua, dice Job 15:16. Maneja esa relación del hombre que no entiende cómo Satanás lo destruye. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Cuando el hombre llena ese recipiente que es el alma de iniquidad, no busca a Dios. Algunos son ateos, otros no quieren saber nada de Dios, no tienen en su camino, dice, conocer a Dios, lo dice la misma palabra. Y lo importante es en el aspecto de el llenar la iniquidad. Vamos a ver un texto de Jeremías 19:7, hablando del corazón. Ya es un texto que lo hemos usado muchas veces. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el corazón del hombre, ahí es donde se genera en el alma, que es el punto clave del alma, el corazón, que genera las emociones, todo lo que son los pensamientos, como dice el 19:21 de Proverbios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De ahí se generan los pensamientos, y si se llena de iniquidad el alma, que es el vaso, que de una u otra manera vemos que el texto de Ezequiel dice que se llenó de iniquidad y pecó, se rebeló, desobedeció. Por eso el hombre tiene esa desobediencia natural, porque ya trae en su ADN este punto de iniquidad desde que el hombre desobedeció a través de nuestros primeros padres. También tenemos en el 9:14 de Hebreos un archivo también lleno de iniquidad también, porque traemos la información de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que son el ADN genético de nuestro conocimiento de ellos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. La conciencia viene siendo del alma el archivo, que está dividido en tres partes, que hemos dado estos temas de la conciencia, la subconsciencia y la inconsciencia, que tiene que ver con los archivos del conocimiento humano, que se van
y que se archivan. Entonces el hombre, cuando va bebiendo como agua la iniquidad, va archivando mucha energía caída, que viene siendo la que obra en ellos pecado, y no entienden por qué no dejan de pecar, porque no tienen el conocimiento de cómo atacar este misterio en el cual nosotros, desde el Edén, nuestros padres brincaron del Espíritu perfecto de Dios que está en nuestros huesos, brincaron nuestros padres al alma por la desobediencia, dice en el 3, 6 y 7 de Génesis, hablando de el árbol que era codicioso, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Para comer qué? Comer sabiduría caída, y que era agradable de sus ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice que fueron abiertos los ojos de entre ambos. Brincó del Espíritu perfecto de parte de Dios, que se ha multiplicado en nosotros. Cada ser humano tiene un espíritu en los huesos, que es perfecto, y que quiere que nos los ganemos, dice la palabra, que ese vuelve a Dios que lo dio, pero si los ganamos, obtendremos a través de brincar de nuevo al espíritu de los huesos, la nueva criatura divina que quiere el Señor, que vamos a ver también unos textos de esto, hermanos. Dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, conocemos el tema, el pasaje, pero lo más importante también es que Dios perdona el pecado, perdona la rebeldía, la iniquidad. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el pecado es perdonado, pero también tiene que ser librado del pecado. Ya lo hemos también visto. Y también la iniquidad, para ser librada, tiene uno que brincar al espíritu de nuestros huesos, que es de Dios, que es perfecto. ¿Para qué? Para que, como dice el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos, dice. Ese es el plan de Dios, que el hombre fuera procesado desde la parte del lodo, podríamos decirlo de esa forma, a ser perfecto, como dice el 14:13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, los espíritus de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A eso, para brincar al Espíritu perfecto que está en nuestros huesos, necesitamos combatir la iniquidad que hay en nosotros, sujetarla, también el pecado, la rebeldía, irla sujetando, ir creciendo en ese esfuerzo, hermanos. Romanos 4:7 nos habla algo importante, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Los santos les son perdonadas sus iniquidades y cuyos pecados son cubiertos. Por ejemplo, el texto que dice Romanos 8:2, simplemente el manejo del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El santo es librado del pecado, no solo perdonado, sino librado. Lo dice también Juan, en el capítulo 1 de Juan, dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, el perfecto. El nacido de Dios, que es el santo, no peca porque es librado del pecado por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado. Aquí en el 4:7 de Romanos, donde estábamos para entenderlo de manera más práctica, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bueno, son perdonadas, pero no son imputadas ni quitadas. ¿Por qué? Porque van a ser glorificados en el alma los santos. Son perdonadas sus iniquidades. Van a tener, a través de la sangre del Señor, a través de la transfusión de sangre, vino nuevo en odres nuevos, cuando venga el Señor, la resurrección de santos. No vamos a hablar de los perfectos ahorita.
dice, de los santos, van a darle una transfusión de sangre del Señor limpia. Y esa iniquidad que radica en nosotros, de nuestra sangre, por eso el corazón, dice, es perverso y malo, dice, hay maldad más que todas las cosas, porque genera la iniquidad que bebió nuestros padres y que hasta nosotros nos ha llegado a través de generaciones. Aquí nos maneja, son perdonadas para aquellos que van a ser glorificados en su alma, van a ser procesados en obediencia los 1000 años que van a estar con el Señor y un pequeño tiempo más, y van a tener que estar supeditados a la supervisión, por valga la redundancia, de los perfectos, porque los santos, dice la palabra en Job 15:15, que Dios no confía en ellos. ¿Por qué? He aquí que en sus santos no confía, y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, donde hubo la rebeldía, y estos santos no van a salir del cielo, van a estar en el reino de Dios, en donde hay vida eterna, pero no confía en ellos porque conocieron la iniquidad, aunque en el tercer cielo dice la Biblia que ninguna cosa sucia entrará, van a ser procesados, van a ser quitados su iniquidad, pero tendrán el conocimiento del bien y del mal, dice la palabra en los primeros capítulos de Génesis. Entonces van a tener una condición de estar siendo vigilados porque conocieron la maldad, aunque sean procesados en limpieza, el santo. Vamos a Isaías 59:2. Dice que la iniquidad hace división, mas nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Bueno, la iniquidad que genera pecado, dice que hacen división entre Dios y nosotros, ¿no? Porque, bueno, el santo no va a estar dentro de la cúpula de gobernación de reyes o de seres divinos, hijos de Dios, van a ser creados como Satanás y van a ser hechos perfectos como Satanás. Pero ya leímos lo que sucedió con el ángel querubín, grande, cubridor, dice. Entonces, aquí, en lo que está manejando la división, va a haber una división que tiene que ver con glorias, de lo que maneja el apóstol Pablo, la gloria son diferentes. Entonces la gloria del almático va a ser diferente porque va a ser creada, y la gloria del perfecto va a ser divina, va a ser un ser perfecto divino. Eso es importante que entendamos para poder ir en pos de su premio llamamiento que llama la Biblia. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bueno, es el santo, también aquí viene hablando del santo, cuyas iniquidades son perdonadas. Son perdonadas y son limpiadas en el sentido de que van a ser en su alma, va a ser un alma limpia, para que va a entrar en el reino de Dios, y borrados sus pecados, desaparecidos. Pero en el sentido perdonado no quiere decir que son quitadas. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad, ese es el perfecto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque brinca al espíritu de perfección que está en sus huesos, en donde no hay iniquidad, no hay pecado. ¿Por qué? Porque es de Dios ese espíritu que tenemos en nuestros huesos, y que todo el proceso y el plan de Dios es que nosotros, a través de un proceso de obediencia difícil, porque dice que vamos a ser pasados por fuego, dice, yo te amonesto que, dice el 3:17 de Apocalipsis, que compres oro de mí, oro afinado en fuego, dice. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, la vestidura del hijo legítimo. Bueno, volvemos al texto, hermanos. Dice, a quien no imputa a Jehová la iniquidad,
O sea, ¿por qué? Porque brinca al Espíritu perfecto. Dice hasta que todos lleguemos al varón, a la estatura del varón perfecto, el Efesios 4:13. Ya lo leímos, pero la importancia de la parte de abajo dice a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Nos maneja ese texto, que todos lleguemos a un varón perfecto, que seamos librados, imputados de la iniquidad que existe desde que el hombre desobedeció y pasó de generación en generación, y que a través de la iniquidad que se manifiesta en el exterior también, que vamos a ver en 2 temas más, el hombre bebe no solo internamente su iniquidad, sino que la toma de lo que le rodea. Hebreos 8:12, porque seré propicia a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Hablando del pueblo de Israel, acerca del nuevo pacto en el milenio, también para ellos tienen la bendición de ser ingeridos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando venga el libertador, dice, todo Israel será salvo, dice el 11:25 de Romanos, hablando de la bendición que hay para ellos en el milenio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, es un misterio del pueblo de Israel, que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud que está a punto de cerrarse en esos tiempos a través de una consumación, y dice, creo que es el 26, y luego todo Israel será salvo. En el milenio, como está escrito, vendrá y le decía el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Bueno, la cuestión de la iniquidad. Vamos a ver también Efesios 4:22. Dice el apóstol escribiendo a los Efesios que a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. A través de beber la iniquidad se va el hombre endureciendo, ese hombre viejo que dice que está viciado conforme a los deseos de error. También el aspecto muy importante, hermanos, es que muchos hermanos en Cristo que estudian teología y que a veces maestrías y doctorados se vuelven muy soberbios porque no quieren tener humildad para recibir algo que viene de Dios. ¿Por qué? Por la iniquidad que han bebido a través de los deseos de error, que normalmente es un proceso, como dice el apóstol, hablando de no vine a vosotros con humana sabiduría. En el 2:4 de Corintios, 1 Corintios, dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, sabemos que su sudario sanaba enfermos, y que también vemos que levantó a un joven de la muerte, etcétera, ¿no? El poder del Espíritu. Pero también dice que no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder. Dice en el siguiente, en el 2:6, empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, no es de ahora, en el siglo que estamos, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, que esa sabiduría que dice la ciencia se acabará, y vendrá la ciencia divina en el tiempo de que viene el Señor a dar el conocimiento divino en el milenio. Lo dice Abacú, lo dice Isaías 53:11 y Abacú 2:14 como referencia. Entonces tenemos esa parte de nosotros como parte de naturaleza que traemos en el alma, la soberbia de sentirnos únicos, muy sabios, muy buenos para todo. Pero aquí la palabra nos dice otra cosa y nos quiere que dejemos el alma. A los perfectos van a dejar el alma creada y por supuesto su cuerpo para ser
glorificados en el Espíritu de Dios que está en sus huesos, con un cuerpo divino que atraviesa paredes, etcétera, hablando de cosas que están escritas ahí en la palabra. Y volviendo a esto, hermanos, con relación a la gloria, el Señor dice que con el trabajo de su alma, hablando del 53:11 de Isaías, del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, cuando venga que la tierra será llena del conocimiento como las aguas que cubren la mar. Dice, y él llevará las iniquidades de ellos. Por supuesto, porque el alma, también el alma del Señor, que era limpia porque tenía una sangre diferente a la adámica, él ya no tiene esa alma, es divino, no es creado, el alma fue creada. Y para aquellos que tenemos la bendición de buscar ser hechos hijos legítimos, como nos dice la palabra, no tendremos el alma que nosotros ahorita somos, nuestro yo y nuestras emociones y nuestros deseos, todo lo que tenemos en ese mundo, que el alma ama ese mundo porque el mundo fue creado y el alma también. Por eso los cristianos del mundo no entienden esto, porque hay que buscar la estatura del varón perfecto. Dice el Salmo 101:6, dice que los que anduvieren en el camino de la perfección, estos me servirán. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Por qué? Porque el perfecto es aquel que tiene la bendición de ser hecho hijo de Dios con la naturaleza divina, dejar todo lo creado y ser eterno, inmortal. El 2:7 de Romanos dice el apóstol que los que buscamos inmortalidad, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. En la inmortalidad, por supuesto que está la vida eterna. Buscamos esa inmortalidad en el espíritu de perfección que está en nosotros, pero que no está nuestro yo, está el yo de Dios que quiere que hagamos su voluntad para ganarnos ese yo, para poder ser criaturas divinas, criaturas perfectas, no como los santos que van a tener el alma creada. Por eso el Señor ahorita, el trabajo de su alma, dice en el siguiente 53:12, yo le daré parte con los grandes, con los ancianos, por tanto yo le daré parte con los grandes. Ahorita está en el primeros tronos, el primer trono, el segundo de todos los primeros tronos. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, por el trabajo de su alma, ya ahorita está glorificado en el trono de los ancianos. El segundo dice, que venciere, y lo haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En el 3:21, nada más como referencia de Apocalipsis, para que veamos que el trabajo de nuestra alma, fuimos puestos para ganarnos nuestra naturaleza divina. Depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestra valentía, todo lo que dice el primer mandamiento, dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu poder, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Para qué? Para que obtengamos esa bendición tan grande. Filipenses 3:15, el apóstol da más como referencia, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Él como perfecto, como dice, todos los que somos perfectos, hablando de a futuro, va a ser perfeccionado. Dice que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo, los 1000 años, en el milenio. Para eso viene a desmanchar, a desarrugar, a blanquear a su iglesia, que son los perfectos. Y en ese punto nos maneja también, hablando de los perfectos, en el 1:28 de Colosenses, el apóstol, lo que él buscaba y por el cual trabajaba con tesón,
el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese era el deseo, el trabajo, su esfuerzo de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, también queremos que esto suceda con todo aquel que quiera y tenga el entendimiento de que a través de nuestro esfuerzo, de nuestra alma, podamos ganarnos nuestro espíritu que es prestado, que está en nuestros huesos, que se multiplicó a través de henchidos y multiplicados, dice la palabra a nuestros padres. Vamos a Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Lo que es importante para que entendamos también, como vimos el misterio de la iglesia, dice que Cristo se entregó por ella, por los perfectos. Y aquí nos maneja, dice que lo demás no vale nada, hablando de la creación, que no entra dentro del plan de la divinidad, en ese punto. Dice ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Que nosotros dejemos el alma y el cuerpo que vuelva al polvo y el cuerpo nuevo que nos va a dar en el milenio, vamos a dejarlo para tener un cuerpo igual al Señor, dice el 3:21 de Filipenses, para que tengamos la semejanza de su cuerpo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. El cuerpo que tiene el Señor, todopoderoso, inmortal, omnisapiente, omnipotente, ese es el que espera aquel que tenga la capacidad, es para todos, así lo dice la Biblia, para alcanzar esa gloria, la gloria del Señor. Dice por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. La gloria que me diste les he dado, esa gloria de príncipe, de ángel de Jehová Todopoderoso que tenía el Señor, ahora es un anciano todopoderoso que está sentado a la diestra del Padre, que es el único mayor que Él, y que va a tener un ejército adicional que llama la Biblia el cuerpo de Jesucristo. Por eso viene siendo el segundo de todos los ancianos, porque ninguno de los ancianos va a tener este tipo de cuerpo adicional más que el Señor. Por eso dice que el apóstol Pablo en Filipenses 2:8 dice: y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El siguiente, por favor. Por lo cual Dios también lo exalzó a lo sumo. El único más alto que Él es el Padre, dice, y dio un nombre que es sobre todo nombre, en el 10, por favor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, hablando de los ángeles caídos que van a ser sueltos en el tiempo de ira, hermanos. 200 millones de ángeles caídos están aquí abajo, así lo dice la palabra, no lo digo yo, y lo vamos a ver en el misterio de la iniquidad también. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre, el Rey de reyes y Señor de señores, como dice Apocalipsis. El Señor alcanzó esa gloria a través del trabajo de su alma. ¿Qué gloria alcanzaremos nosotros a través de nuestro trabajo de nuestra alma, hermanos? Bueno, es una pregunta personal, nos la tenemos que hacer y renovar o organizarnos en el sentido de mayor eficiencia, mayor energía, para poder hacer todo lo necesario para alcanzar esa gloria, hermanos. Esa gloria que tiene que ver con que nosotros, la iniquidad que está dentro de nosotros, podamos entenderla y controlarla a través de la entrega, la comunión con el Señor, que es muy importante para sujetar nuestra iniquidad, que es la que genera rebeldía y pecado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.